Okay. Buenas tardes. Mi nombre es Vicente Blanco Capote. Yo tengo mamá. Ok. Bienvenidos aquí al museo. Creo que hay algunos cuantos que no lo conocen. Ya lo conocen. Gracias al alcalde José de la Cruz, que tuvo la buena de ofrecernos un sitio para construir este museo, y sería una falta mía no reconocer al gobernador Scott, que dio $1 millón para construir este museo. Se quedaron cortos y el alcalde tuvo que poner un poco más, pero por lo menos tenemos un museo que tenemos un covenant, como se dice, por 99 años. O sea, dentro de 99 años se van a fajar para repartirse esto que está aquí. Pero no lo vamos a ver. A lo mejor ya pasó el juicio final, resucitamos en glorios. Amén. Ok. Gracias a Pedro Corso, que se le ocurrió la idea de pedirnos usar el museo. El museo no es nuestro, el museo no es de Félix ni es mío. El museo es de la ciudad de Hialeah Gardens, la cual mantiene y paga todo aquí. Paga un poco mal, me paga mal, ¿no? Pero está bien, lo vamos a aceptar. Aquí yo les paso la batuta a Daniel Pedreira, ¿no? Que va a ser el maestro de ceremonia. Muchas gracias. Aplausos, coño. Dale. Muchas gracias y bienvenidos a todos esta tarde y gracias por estar aquí en esta presentación de este documental tan importante, de una de las historias de Cuba que pocos conocen. Ya es la segunda presentación del documental. La primera tuvo tremenda aceptación, esta segunda por el estilo, así que es un documental que vale la pena verlo. Mi nombre es Daniel Pedreira, yo soy miembro de la directiva del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que preside Pedro Corso. Y bueno, la institución ya el año pasado celebró 25 años de existencia y se dedica a preservar, a educar sobre la historia de Cuba, preservar la memoria histórica a través de libros, más de 20 y tantos libros que se han escrito, documentales como este, entrevistas, series de entrevistas con personajes que han escrito esa historia, ¿no? Que han vivido y que han contribuido a esa historia o sea, preservando esos testimonios. Y la idea es preservar esa memoria histórica que, como sabemos, durante 66 años ha sido tergiversada en Cuba, y estos capítulos de la historia no se conocen ni en Cuba ni fuera de Cuba en muchos casos, y nuestra meta es preservar eso para no solo para el futuro, pero incluso para el presente, con la idea de tener documentación sobre la historia, pero también sobre los crímenes, sobre todo que ha acontecido en estas más de 6 décadas. Así que bueno, con eso, después del documental vuelvo yo, pero espero que lo disfruten, que aprendan de él, y ya después tendremos un conversatorio sobre el documental. Gracias. Ay, perdón. Ahora le toca a Pedro Corso dar unas palabras sobre el documental. Gracias. Muy buenas tardes y gracias. Gracias al museo. Gracias a Blanquito. Gracias a los que han hecho posible esta especie de santuario en el cual le rendimos tributo a hombres, muchos de ellos casi niños, que hace ya, en breve, 65 años desembarcaron en las costas cubanas para derrocar la tiranía castrista. En breve, en unos días, cumplimos 65 años de este desembarco glorioso de 1000 y tantos hombres que se dieron por completo a Cuba y con los que Cuba estará eternamente en deuda. Nosotros, como Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, como bien dijo nuestro director,
Daniel Pedreira. Hemos producido más de una treintena de libros y hemos hecho hasta el momento 16 documentales. Todo es gracias al trabajo de equipo que hemos podido cumplimentar. Este documental es dirigido por un señor muy tímido que está ahí parado, que se llama Wenceslao Cruz. A él es a quien le corresponde realmente decir estas palabras, no a mí. Pero señores, si a mí me encanta hablar, a él le disgusta eso en extremo. Así que discúlpenlo a él y me disculpan a mí también. Aquí tenemos varios libros, que es el ingreso que tiene el instituto. Yo los invito a que los adquieran. Hay libros específicamente dedicados a la Operación Macasi. Hay un libro que se llama Cubanos combatiendo el castrocomunismo en África, porque aunque el libro está, y el documental también, orientado fundamentalmente hacia la acción de los cubanos desarrollada en el Congo, también tenemos cubanos que actuaron en Angola contra los mercenarios castristas que Fidel Castro envió allí. Y también tenemos cubanos que a través de esa institución que creó nuestro amigo y doctor Manuel Alzugaray, para quien pido un aplauso, el Miami Medical Team fue una organización de extrema solidaridad humana. Y ustedes verán testimonios de Manuel Alzugaray, de cómo ellos fueron no a combatir, que lo hubieran hecho también de ser necesario, fueron a ayudar como profesionales de la salud a los heridos en combate, a enfermos, a las personas que requirieran ese tipo de asistencia. Operaron en campamentos de campaña, tal y como ocurre con una guerra regular. Termino invitándolos a que disfruten este documental, a que le demos un aplauso a Wenceslao Cruz y a que adquieran los libros del Instituto de la Memoria Histórica. Gracias. Perdona, Daniel. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Manuel Alzugaray sobre el Miami Medical Team, por favor. Hablar del Miami Medical Team, que tengan alguna pregunta si quieren. Bueno, nosotros, como ustedes saben y sabrán, pues somos un grupo de médicos cubanos y enfermeras y personal que también somos gente de logística, etcétera, que constituimos el Miami Medical Team desde que empezó la guerra prácticamente con Nicaragua. Esto fue en el año 79 cuando empezó la situación y nosotros ya en aquella época empezamos a tener contacto con un nicaragüense que se había hecho el jefe de aquella rebelión de inicio allá en Nicaragua, que era el comandante Carlos, no me recuerdo bien el otro nombre que él se daba, el nombre de guerra, que era el jefe de la fosforera, era un español que era jefe de la fosforera allá de Nicaragua. Este individuo pues, estuvo en la oficina mía varias veces, yo lo estuve ayudando y demás. Después se desapareció y un año después, más o menos, o 2 años, llegaron otras personas allá a verme a la oficina, que era el doctor Martínez Campos, que era un cirujano plástico nicaragüense, y era el doctor Tomás, el nombre de guerra de él, que era el jefe de los cuerpos médicos de la Contra, que se iniciaba ya formalmente. Y seguí cooperando con ellos en la forma de recogida de material de guerra, material de médicos y demás en los hospitales y demás. Y ya con cierta malicia a comprometer los hospitales para estas cosas, porque yo sabía que iba a haber una cosa, posiblemente iba a haber algo grande con los nicaragüenses. Y así fue. En el año 82 y pico, 83,
ya me vinieron a ver y me dijeron que tenían un lugar, una casa en Tegucigalpa, ya en la capital de Honduras, donde tenían ya, se podía operar y hacer cosas. Como en las guerras, esto casi siempre en este tipo de problemas de guerra, el que sobrevive el que tiene un tiro en una pierna, en un brazo, etcétera, porque un disparo que lo cogen en la caja del cuerpo, en la cabeza y demás, pero más probable es que muera. Por lo tanto, a los ortopédicos, pues es un lugar donde que pueden prestar muy buen servicio. Y así fue. Yo le dije que sí, que yo iba allí a ver qué es lo que había y a ayudar y demás. Y el primer día que llegué, en la casa aquella que estaba protegida por los servicios secretos de los contras, etcétera, etcétera, hice como 17 operaciones en 48 horas. Operaciones no fueron muy profundas porque ya se les habían muerto los muchachos y demás, y eso, eran muchachos jóvenes. Todos eran muchachos, 15, 16, 17, 18 años, que son los que pelean, ¿no? Las personas de edad no pueden en realidad operar y hacer lo que hacen los muchachos jóvenes. En aquella cosa me conmovió, por lo tanto me comprometí con ellos en ayudarlos. Y ahí fue donde empezó la situación esta, que empecé a ir por allá cada 2 o 3 semanas, siempre de jueves a domingo y eso, porque tenía que estar en la oficina ahí viendo los casos, los casos que tenía que hacer aquí en la ciudad. Y yo me iba los jueves y regresaba los domingos. El lunes estaba en la oficina, aquí no había pasado nada, iba al hospital, operaba en los distintos hospitales, aquí no había pasado nada. La prensa estaba tranquila y no estaba mencionando ni creando problemas. Hasta un día, y entonces hasta ese día fue cuando vengo a ver, tenía ahí 2 o 3 gente de la prensa y entonces me recuerdo que había estado con el doctor Alberto Hernández, posiblemente médico de alguno de ustedes, y lo vio y eso. Fui con Alberto Hernández, Armando Cruz. Óigame, y cuando venimos a ver, pues ahí estaba herido un muchacho que era un comandante grande de la Contra, que era Mike Lima, un muchacho que era teniente o capitán de la Guardia Nacional de Somoza. Y estaba herido, él estaba enseñando a otro muchacho a tirar con un mortero y explotó, era un obús que era de distinto calibre y cuando lo meten por la... Sabe que el mortero hay que darle el proyectil por el fondo y entonces ¡pum! Sale y cae de globito allá en otro lugar. Óigame, cuando me metieron aquel proyectil que no era del calibre de milímetro de lo que era el otro, que llegó abajo, que talló y todo el mundo que estaba alrededor casi fueron destrozados. Y uno fue este muchacho Mike Lima, el cual cuando yo llego acaba de pasar prácticamente eso el día anterior, y entonces pues yo tuve que operarlo de un brazo y de una pierna. Gracias a Dios se salvó la pierna y demás y eso, pero el brazo perdió un brazo a nivel del codo y bueno, hubo que ponerle una prótesis, hubo que enseñarlo a manejar la prótesis, etcétera. Todo para eso se trajo en Miami. Ya eso estaba, ya estaba el viaje estaba aprobado por toda la parte del gobierno y eso. En aquella época, acuérdense, estaba Reagan. Era bastante limpio poder hacer cosas de estas. En aquellos momentos el que estaba a cargo de la operación esa era ¿cómo se llama Oliver North era el que estaba a cargo de esta cosa. ¿Cómo se llama?
Y todo fue bien, se entrenó el muchacho aquí y demás y todo, y volvió allá a Nicaragua, el comandante Mike Lima, y después fue uno de los jefes de allí, estaba en el Estado Mayor y todo, él tuvo sus cursos que tomó y demás. Aquello siguió subiendo y ya después habían allí 15.000 hombres en el ejército aquel, y había una cantidad de personas, los familiares tenían que irse porque los soldados iban allí, los soldados del gobierno, el gobierno comunista, iban y atacaban a la familia. Eran muchos campesinos que habían y ellos tenían que salir y venían a unos campamentos que habían acá en la zona de Honduras, en la frontera y demás, y en Costa Rica, pero nosotros más bien estábamos en Honduras, haciendo las cosas. Entonces empezaron a aparecer todo tipo de problemas allí con la gente, con los heridos, todo tipo de heridos, y había que hacer y resolver, y empezamos a pedir permiso para llevar. Porque en aquellos estadios los americanos no permitían que entraran nadie. Yo estaba, para que sepan, por 2 o 3 años, el único que podía entrar allí médico era yo, de afuera. Allí no se podía entrar. Entonces a mí me dejaban de entrar porque ya eran fenómenos. Yo iba allí los jueves y cuando salía los viernes ya yo había operado 20 y pico casos que dejaban, y eran casos grandes de reconstrucción y carajo, ya yo me metí a hacer reconstrucciones y demás, y gracias a Dios pues salieron bien y demás, y entonces pues a mí me dejaban entrar allí y me protegían para que entrara y demás, y eso, no dejaban a más nadie, pero llegué un día y me tiré ahí en el suelo y dije, no, aquí yo no puedo. Óyeme, yo veo estos casos y tengo que ir para allá, para Miami, yo tengo que yo veo allí tantos casos a la semana que yo opero. Allí yo estoy operando, yo soy un tren de carga, pero llega un momento que voy a explotar para quedar. Y entonces pues me le tiré en el suelo y yo digo, aquí hay que traer gente de otro lado porque yo no sé nada de urología ni de nada, yo nada más que soy carpintero. Y ellos se reían allá eso era en Washington, se reían de todas estas cosas. Y yo, no, es verdad, no se rían. Yo soy carpintero nada más, pero ya no me pueden poner cosas de plomería, que son los urólogos, ni de otra cosa, porque ahí mismo yo me ahogo también en la cosa. Yo necesito urólogo, yo necesito cirujano plástico, yo necesito una serie de elementos que no tienen que estar constantes, pero cada vez que haya casos, que puedan entrar allí para que el caso salga adelante. Yo le resuelvo un problema de ortopedia, pero llega un punto que yo necesito, quizás tiene otras complicaciones con otras cosas y hay que traer los especialistas que aquí no hay. Aquí ustedes no tienen nada más que médicos generales aquí y demás. Bueno, eso se desarrolló bien y todo llegó al final. Nosotros estuvimos desde el año 82, 83 hasta el año 90 que salió el último contra para Nicaragua. Ya después que vino las elecciones de la doña Violeta, que salió, etcétera, etcétera. Y nosotros llegamos hasta la frontera de Honduras con Nicaragua y despedimos los últimos contras que salieron en una caravana con ambulancia y camiones, etcétera, a entrar allá en la zona sur de Nicaragua. Y después seguimos allá en territorio nicaragüense. Pero en el año 87, estaba el problema de la guerra de Angola con la invasión cubana, que estaba, los soviéticos estaban dándole todo el material necesario a Castro para que él manejara aquello. Habían 3 individuos, Holden Roberto, que lo mencionan acá, era uno de los que estaba en contra, los grupos que estaban luchando en contra de los comunistas ahí en Angola, y el otro grupo era el grupo de UNITA, que era Jonas Savimbi. Este señor fue el otro, y había un tercero, pero que después se disolvió, no me recuerdo ahora mismo así de memoria el nombre. Pero estos eran los dos que más, de Holden Roberto estaba al norte de Angola, allá con la frontera con el Congo, y Savimbi estaba en el otro territorio, en el sur y en el centro, y que tenía mucho control allí, y estaba peleando fuerte. Tenía 2 ejércitos prácticamente, uno que era de guerrilla,
X cantidad de miles de hombres que los tenían metidos adentro en la retaguardia de los comunistas cubanos y angolanos, y otro que era ejército regular, que ese estaba más bien dado una serie de instrucciones y demás, y eso por el ejército surafricano en aquella época, y personas de aquí también, de aquí de los Estados Unidos, eran asesores del CIA, etcétera. Entonces, Holden, el que estaba aquí en New York representando UNITA, era el doctor, ¿cómo se llama él? Bueno, él estaba aquí en New York y Washington haciendo la representación de UNITA, y le hablan y le recomiendan que hablase con el Miami Medical Team, que estaba haciendo tal labor con los nicaragüenses. Él me llama a mí a la oficina, y entonces quedamos en que no íbamos él venía aquí a Miami, iba a venir a Miami a conocernos y demás, y eso, y así fue. Y entonces nos invita en nombre del doctor Savimbi a ir allá a visitar a Angola para ayudarlo y demás, y eso, y así fue que en el año 87 hacemos el primer viaje allí a Angola. Un viaje que fue tremendo, porque en aquellos días se acabó las relaciones de Estados Unidos con Sudáfrica por problemas del apartheid, y entonces los vuelos de avión allá, de aviones comerciales hasta Angola a través de Sudáfrica se suspendieron. Entonces nosotros, el grupo de Miami Medical Team que fue allí, tuvimos que ir a través de Europa. Muy peligroso en aquella época, estaban las brigadas rojas y estaban todos esos elementos metidos allí en Europa, y teníamos nosotros que pasar por el medio de la cosa aquella, y ellos estaban ready y amenazando constantemente todo este elemento. ¿Que me quede? Sí. Ok, entonces en 2 minutos le voy a decir el resto de las cosas rápido. ¿Cómo se llama? Entonces teníamos que pasar por el medio de aquello hasta que llegábamos al último eslabón de las paradas de los aviones, que era en Alemania, y ahí nos estaba esperando ya el servicio secreto de Sudáfrica, y ya aquello era, se sentía uno con seguridad y esa cosa, y de ahí ya nos montábamos un South African Airlines, directo para allá, para Sudáfrica, y de allí en un avión militar nos metíamos por arriba de Namibia, que tenía mucha guerrilla comunista metido allí, y le tiraban a los aviones. Así que teníamos era un vuelo de 3 horas por lo menos por arriba de Namibia, y a nivel del top de la parte de arriba de los árboles, y haciendo zigzag. Es decir, que se montaba uno y parecía que se había ido de fiesta, de emborracharse uno, y estaba con un mareo del carajo, con aquel avión metido ahí, dale para arriba y dale para abajo ahí, dale. Óigame, aquello era del carajo, era una sensación yo digo, del que se emborracha, no porque yo me haya emborrachado, pero sí los cuentos de lo que se emborracha, ¿entiendes? Y sí, ese era el mareo que teníamos allí de estar montados en el avión y carajo. Pero bueno, llegábamos y no tuvimos problemas, gracias a Dios. Y hicimos ahí el contacto, vimos los hospitales, habían varios hospitales. Las Fuerzas Armadas de Sudáfrica les daba el apoyo a ellos allí, y estuvieron muy contentos que llegáramos nosotros, porque llegábamos con cierta agresividad, ¿ves? Ellos eran mucho más lentos que nosotros, pero teníamos cierta agresividad, y ellos necesitaban ese spark, ese de eso en ese momento, ¿no? Que estaban en la guerra y llevaban años ya peleando allí, cara. Y nos llevamos muy bien con ellos, aunque al principio, cuando llegamos allí,
debido a que los cubanos comunistas tenían muy mal, los angolanos le tenían bastante antipatía y tenían bastante de eso porque le habían matado familiares y llegaba y gaseaba. En aquella época estaban gaseando, que nosotros pudimos intervenir en el gas que tiraban los cubanos y poderlo parar a través de la ONU, ¿ves? Pero esta gente tenían peligro con nosotros que teníamos que presentarlo en donde habían angolanos y nos dijeron ellos, y nos dijeron, mira, hay que tener cuidado porque esta gente son soldados, son algo de esto, y le pueden tirar una granada creyendo que ustedes son de los otros tipos de cubanos. Y les explicaban allí el ministro de Salud de Angola de Savimbi, ¿no? El mismo doctor Savimbi pues, iba personalmente y hacían una reunión ahí en la plaza pública ahí de la ciudad, y decía que nosotros éramos igual que los angolanos que estaban siendo sometidos y habían sido eso, y nosotros somos igual que ellos, no somos distintos. Nosotros, los enemigos son los que están allá en Cuba. De nosotros no, nosotros estábamos en los Estados Unidos y habíamos sufrido igual de eso con el mismo personal comunista. Y se fue mejorando la situación y después ya ellos reconocían que nosotros éramos amigos, éramos personas amigas. Y así estuvimos hasta el año, 2 años y medio que estuvimos yendo, cada 2 meses íbamos y estábamos 2 semanas allí. Y regresábamos distintos tines de distinta gente y mandábamos contenedores, cada 2 meses un contenedor de 40 pies con cosas de medicina y con equipos médicos, etcétera, lo que le hicieran falta en los hospitales. Y le pusimos ese iba por mar, y le pusimos que ese era el puente marítimo Tofi-Babún. ¿Te acuerdas de Tofi-Babún? Que siempre nos ayudó mucho y así fue como hasta que nos votaron de Angola porque ya habían terminado y estaban en conversaciones, y lo primero que pidieron los cubanos es que no fueran más el team de Miami a darle ayuda a esa gente. Así que hasta ahí nos llegó a nosotros Angola. Muchas gracias. Quédese. Lo invito a que se quede aquí. Ahora vamos a llamar a uno de los Magazine que apareció en este documental, Federico Flaquet, a que venga a darnos sus palabras, sus testimonios, y después que a los dos le puedan hacer preguntas y ellos puedan contestar. Adelante. Bueno, quisiera hablar, yo siempre empiezo esta conferencia agradeciéndole a los pilotos de la Brigada 2506 que fueron los que vinieron a África, de los pioneros que fueron allá, tuvieron que dormir en el piso, tuvieron que sufrir con todo lo que usted no se puede imaginar. Aquí tenemos uno de los capitanes, que es el capitán Raúl Solís, fue uno de los que me dio instrucción para mandarme a África. Él aguantaba todo lo que nosotros le decíamos, todo lo que hacíamos, era perfecto. Le quiero decir también que esos brigadistas vinieron aquí y eran, como dije, dormían en el suelo, en los aviones tenían 2 AT-6 de instructores, no tenían armamento, la gente le tiraba piedra a los guerrilleros, es así. Y fueron los que formaron lo que venía atrás, que fueron nosotros, que como yo llegué allá en el año 66 y tuve 2 o 3 años, pero siempre hay que agradecerle a la brigada y a los instructores que nos enseñaron cómo hacer las cosas y hacerlas bien hechas. Es lo único que tengo. Si tiene alguna pregunta que me quiera hacer, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Breve. ¿Tienen algunas preguntas para los ponentes? ¿Comentarios sobre el documental? ¿Algo? Muy interesante. Sí. Adelante. Sí, buenas tardes. Ante todo, bueno, manifestar una admiración
por esta epopeya, que por cierto es poco conocida, ¿no? Es todo un descubrimiento, ese esfuerzo, ¿no? Ese sacrificio, ¿no? De tanto tiempo. Así que bueno, nos quedamos cortos si los felicitamos nada más. Hay que rendirle honor a los muertos y también a los sobrevivientes. Quisiera contestarle a él. Nosotros hicimos un contrato con el gobierno americano que no podíamos hablar por 30 años. Por 30 años tuvimos que guardar silencio, no podíamos decir nada, no podíamos hablar con la esposa, no podíamos decir nada. Después de los 30 años fuimos entrevistados por antes que hizo un programa, después de otro, y pudimos hablar de lo que. Pero tuvimos 30 años de silencio, que no podíamos decir ni dónde estuvimos, ni dónde estábamos. Por eso es que muchos de los años pasaron, y ahora es que nosotros estamos trayendo esto, tratando de hacerlo después de 60 años. Muchas gracias por eso. Se me ocurre, por ejemplo, preguntar si alguno de los participantes en esta epopeya, tiempo después, alguno de ellos visitó alguno de estos países que estuvieron en el conflicto. ¿Sabes? Claro, yo continué después con la reconstrucción de Nicaragua, cuando tomó el poder la presidenta Chamorro, y ¿cómo se llama? Por varios años estuvimos allí, hasta el año 94 que vino el problema ese de los balseros, que nosotros entonces nos llamó unas personas del Pentágono y nos pidieron que el Miami Medical Team se hiciera cargo del problema de la atención médica de los balseros ahí en Guantánamo, y así lo hicimos. Tuvimos que enfrentar a la que era la Attorney General de aquí, ¿cómo se llamaba? La señora que... la Rino, que dijo que no iba a entrar nadie allí. Entonces yo le he dicho en una contesta, ya veremos, y no dije más nada. Cuando la prensa me vino a preguntar de eso que había dicho ella, yo dije, ya veremos, y no dije más nada. Y le dije a la gente mía, a nadie diga nada, yo soy el único que puedo hablar aquí para no meter la pata. Y nosotros empezamos allí, gracias a Dios, nos pagamos los vuelos y todo también, igual que nosotros siempre operamos, aviones privados, nosotros nos pagamos, íbamos toda la semana, tuvimos hasta el mes de mayo, junio del 95, que salió el último cubano para territorio libre de América. Así que la señora esa no me puede ver a mí, yo creo, después de aquello nunca me habló. En Angola estuve una vez, dos veces estuve en Angola, después de aquello, mucho tiempo después, donde aquello, ya la gente de Savimbi, hubo elecciones y todo, y quedaron aquello. El problema de Savimbi es el que tenía la gente en el campo, todo era su personal en el campo. Y Dos Santos, que era el otro presidente, tenía el elemento en las ciudades que votaban. Ahí hicieron todo tipo de trampas y cosas de esas, y una vez trataron de matar inclusive a Savimbi, que vino para la ciudad y demás, y tuvieron problemas, se tuvo que retirar e ir allá a las montañas otra vez, donde él estaba escondido en la selva. Y ya yo no volví más, porque yo vi que aquello no había garantía allí. Ellos dijeron que sí, entonces fuimos allí y demás, pero no había garantía, por lo tanto nos quitamos de volver a un lugar donde pudiéramos ser causa de un atentado que nos hicieran allí, porque estaban todavía la gente de Dos Santos, que era el presidente comunista, aunque estaba ahí como que había ganado las elecciones. No sentimos que había garantía. Okay. Esa fue la última vez que fue
el año no me recuerdo cuándo fue, pero fue en 90 y pico, algo así. Muchas gracias. Sí, cómo no. ¿Alguien más? ¿Hay más preguntas? Bueno, recuerden conseguir sus libros acá del instituto. Si quieren saber mucho más detalles sobre este tema o muchos otros temas que la historia de Cuba por algún motivo u otro ha olvidado y se han ido recopilando durante estos años, ahí tienen un buen recurso. Así que, bueno, que tengan un feliz resto de fin de semana y muchas gracias de nuevo por acompañarnos.